Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sofía y soy con mi compañera Mafe. El día de hoy vamos a dar nuestro punto de vista de estos dos libros y también el punto de vista del profesor Alexander Rodríguez, el cual es de la Facultad de Español y Lenguas Extranjeras. Gracias Sara, gracias también María Fernanda por la invitación y pues vamos entonces a hablar de libros. Bueno, profe, mi libro es En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez, un escritor bastante reconocido, él es colombiano y ganó un premio Nobel de Literatura. Este libro se publicó en el año 2024, este fue después de su fallecimiento y fue uno de sus últimas literaturas. Bueno, en mi caso te voy a presentar el libro de Coco Molles, Yo antes de ti, que es una reconocida escritora que nació el 16 de agosto de 1996 en Londres, Inglaterra. Bueno, profe, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted conocía alguno de estos dos libros? Realmente el único que conocía así de forma directa es el de Gabriel García Márquez. Ya lo había escuchado, había sabido que parte de su publicación fue póstuma, obviamente tú lo dijiste en su momento, en el 2024, pero el otro sí no tenía tanta idea, me interesa. Entonces, como tal, el de García Márquez sí lo conocí. Bueno, ahora quiero pasar a una parte en la cual vamos a dar un precontexto para que entremos más en el contenido del libro y una pequeña enseñanza que nos dejó esto. En mi caso, este libro habla acerca de una mujer que se llama María Magdalena, la cual viajaba a la tumba de su madre cada año. En uno de estos viajes tuvo una experiencia inesperada, la cual llegó a un punto en el que empezó a pensar pues, que estaba haciendo con su vida. A esto llevó a que realmente este libro deja bastante que pensar, lo cual me llevó mucho a pensar en las decisiones personales que tomamos y en cómo en un momento inesperado puede cambiar nuestra vida, y a pesar de esto, y a pesar de que a la realidad nos veamos felices, no sea lo que está pasando en nosotros. Bueno, en mi caso lo que más me impactó del libro fue cómo nos hace reflexionar en qué es vivir de verdad, ya que en el libro no nos da la historia siempre de color de rosa. Entonces, ya que en la historia nos cuenta cómo el personaje principal, que es Will, sufre un grave accidente y queda tetrapléjico, y tras esos hechos decide aislarse y alejarse de todo el mundo. Entonces la familia le consigue una cuidadora que le ayuda a salir de ese hueco que está. La enseñanza que me dejó el libro es poder respetar las decisiones de los demás, aunque en el fondo a nosotros nos llegue a doler demasiado. Bueno, creo que ya sabiendo un poco más de contexto de estos libros, ¿usted qué tema cree que tienen en común estos? Pues de acuerdo a lo que he escuchado de ambas, yo creo que el principal tema realmente es como la superación, pero también un poco las cosas imprevistas de la vida. Porque por lo que tú me contabas, a esta personaje, María Magdalena, le ocurrían pues, estos imprevistos de la historia, y en el caso del libro que me contaban ahorita con respecto a esta situación de la tetraplegia y de algo que cambia nuestra vida de un momento a otro, es prácticamente lo que las une, lo que la literatura cuenta, como esas cosas inesperadas son parte también de lo vital, pero también cómo empieza uno a superar esos límites que la vida misma nos pone en el camino. Bueno, por ejemplo, en el libro Yo antes de ti se ve mucho el tema de tomar decisiones difíciles. ¿Usted cree que la literatura nos puede ayudar a mejorar la toma de decisiones? Bueno, no sé si la literatura ayude a mejorar o cambiar eso, pero algo que sí hace la literatura, cualquier tipo de literatura, es que nos ayuda a reflexionar mucho sobre los momentos difíciles de la vida. Ahora, puede que al momento de leerlo uno interiorice parte de esa enseñanza que algunos libros como que tú mencionas nos dan para superar ocasiones que son difíciles. Hay otras obras que de pronto en su contenido no necesariamente nos brindan ese tipo de enseñanzas, pero nos hacen reflexionar sobre lo difícil de la vida.
Entonces yo creo que eso es lo importante, que no solamente nos ayuda a superarla, sino a comprender realmente lo difícil que pueden ser las situaciones de la vida misma. Gracias. Pues mi libro trata más acerca de una búsqueda de lo personal. A esto llevo de que se puede aprender incluso afuera de lo académico. Sí, claro, completamente. O sea, la literatura, como yo ya lo he dicho en muchas ocasiones a mis estudiantes, es algo que trasciende más allá de lo que uno hace fuera de lo literario. O sea, tú no necesitas ser estudiante de literatura o experto en literatura para que el mensaje literario te llegue. Por ejemplo, tú que me comentabas que eres estudiante de arquitectura, igual al momento de acercarte a la obra te dejó a ti una enseñanza de una búsqueda personal en parte del personaje. Entonces, claro, trasciende los espacios académicos, porque efectivamente la literatura es algo que se encuentra dentro de la vida y no necesita solo verse en lo académico para recibir ese mensaje que nutre. Sí, Profe, de su experiencia, ¿por qué cree que a muchos de nosotros los jóvenes no les llama mucho la parte de la lectura? Yo creo que realmente no es como un problema que haya dentro de la sociedad que no lee, porque suele decirse más que la gente no lee, sino es más bien como la guía. No ha habido una guía real que muestre a los jóvenes cómo acercarse a los libros, ¿sí? Por ejemplo, un libro siempre es como algo que permite acercarse a un mundo que yo desconozco. Si yo tengo algo que quiero conocer o entender, por ejemplo la poesía permite a veces manifestar si algo dentro de mí tiene algún problema, alguna tristeza, alguna emoción que quiero enfrentar. Entonces falta esa guía que les diga, mira, aquí hay esta obra que puede ayudarte a transmitir o a encontrar ese mensaje. Entonces no creo que haya un problema, sino que más bien es una falta de guía hacia los jóvenes, y eso es lo que yo siento que dentro de la literatura y dentro de la vida misma deberíamos hacer, guiar, pero no como tal que no los jóvenes no lean, falta es una guía. Profe, ¿usted cómo cree que al leer estos libros nos ayuda a la percepción del mundo, a cambiar como la forma en que lo vemos? Bueno, realmente la obra literaria, tanto las que ustedes están aquí mostrando como en general la literatura, es como fíjense como si fuera una especie de lente, ¿sí? El lente que permite ver un fragmento de la realidad. Entonces se puede crear esas reflexiones porque la literatura nos permite como excavar en lugares que nosotros no conocemos, ¿sí? Decía un profesor mío, una cosa es entender la historia colombiana, sabemos lo que ha ocurrido en Colombia, y otra cosa es entender el drama de las personas que vivieron ese problema de la historia colombiana relacionado por ejemplo con la violencia. Entonces, claro, a eso es lo que apunta cosas de la literatura, y en el caso de ustedes, pues de las obras que demostraron. Profe, ¿usted cree que nosotros al llegar a lograr el hábito de leer nos ayuda a expresarnos mejor o es un mito de las personas? No, completamente, porque cuando uno tiene ese hábito de lectura, pues algo que también enriquece es su léxico, su vocabulario, ¿sí? La literatura y la lectura en general, no solamente la literatura, nos permite también como tener una variedad de léxico, de palabras, que para expresarnos pues nos ayudan mucho, ¿sí? De hecho yo recomiendo muchísimo leer literatura, obviamente porque pues es la materia que yo dirijo, pero también la lectura en sí, de artículos de investigación, noticias, porque nos ayuda muchísimo realmente a la comunicación digital para ello. Profe, si usted tuviera que recomendar alguno de estos dos libros, ¿cuál escogería y por qué? Para serte honesto, vamos. Primero, el de García Márquez, porque para mí es un autor vital. Tú mismo lo dijiste al inicio, es un Nobel de literatura, representante de la literatura colombiana, y es casi que algo indispensable para todos los lectores, especialmente si son aquí en Colombia, conocer su obra a todo lo que se pueda dar. Sin embargo, esta obra, que para mí es desconocida y de hecho me incita a leerla también, es importante porque permite conocer ciertos dramas humanos que de pronto nosotros no vemos reflejados así porque no los vivimos, pero es gracias a la literatura que podemos entenderlos. Entonces, realmente ambos. García Márquez porque es un clásico, pero también hay que permitir las otras voces alternativas y nuevas de la literatura. Okay. Bueno, profe, para alguien que no tiene mucho el hábito de leer, ¿qué género le recomendaría para comenzar a amar más la lectura? Yo creo que para empezar, como tú lo mencionas, es bueno
los textos que son un poco más cortos como para ir iniciándose, los cuentos son muy accesibles, cuentos que de pronto sean parte de esta literatura que está más cercana a los jóvenes, cuentos de Mario Mendoza, por ejemplo. Pero la poesía, sin duda, para mí es el género que debería empezarse a leer, porque a partir de la poesía podemos empezar a expandir un poco más el campo de la literatura y se puede leer rápido. Uno puede ir, no sé, en algún momento esperando el bus o, no sé, esperando que pase el examen, uno lee un poema y ahí poco a poco va adquiriendo un hábito. Profe, si usted tuviera que cambiar algo de estos dos libros, ¿qué sería y por qué? Mira que yo creo que no le cambiaría nada porque precisamente dentro de lo que ya está construido tiene un valor literario muy grande, ¿sí? Entonces creo que si yo modificara algo, primero, ¿quién soy yo para cambiar algo de García Márquez? Pero si yo cambiara algo puede que toda la historia y la estructura que ya está conformada pierda su sentido. Entonces, la verdad, no, yo creo que no le cambiaría mucho. Tal vez al de García Márquez, pues como es un libro póstumo, hubiera sido bueno en su momento que se siguiera más la historia, pero igual me parece que como están bien, no les cambiaría nada. Bueno, profe, ya para finalizar las preguntas, ¿cuál cree que de estos dos libros nos puede dejar una enseñanza más duradera para nuestra vida? Yo creería que ambos, nuevamente, porque es que cada uno tiene una enseñanza que ya de por sí ustedes les dejó, y como un libro es distinto para cada receptor, puede que otra persona vea otra enseñanza distinta a la que ustedes también encontraron. Entonces, no, yo creo que ambos realmente son pertinentes para eso que tú me preguntas realmente. Hoy quiero recomendar En agosto nos vemos, de García Márquez, una novela corta pero muy profunda. Es un libro que no se enfoca en grandes acontecimientos, sino en los pequeños cambios internos de una persona. A través de la historia de la protagonista, vemos cómo pequeñas decisiones pueden transformar la manera en que alguien entiende su vida, su relación y hasta sus propios deseos. Lo que hace especial a este libro es que invita a la reflexión. No es una lectura apresurada, sino una que se disfruta con calma, pensando en cada situación y en lo que puede llegar a significar. Por eso, recomiendo leerlo, porque permite que el lector se identifique y cuestione aspectos hasta de su propia vida. Además, este libro fomenta el aumento de la lectura, porque demuestra que no se necesitan historias largas o complicadas para conectar con la literatura. Al ser breve y fácil de seguir, puede ser una muy buena puerta de entrada para quienes no tienen el hábito de leer, ya que esta genera curiosidad, deja pensando y hace que uno quiere seguir explorando otros libros como este. Bueno, ahora yo les puedo hablar desde mi punto de vista del por qué debería comenzar el hábito de leer, ya que es una forma sencilla y profunda de crecer. La lectura fortalece nuestra concentración, enriquece el vocabulario y nos ayuda a comprender a los demás sin necesidad de haber vivido lo mismo. Es un espacio de calma donde aprendemos, sentimos y reflexionamos, como lo es el libro Yo antes de ti de Jojo Moyes. Es un gran libro para empezar ese hábito. Con sensibilidad y respeto nos presenta a Luisa, una joven que aún busca su lugar en el mundo, y a Will, quien enfrenta con valentía una realidad difícil. Su historia no se trata de cambiar al otro, sino de acompañarse, entenderse y respetar las decisiones personales, incluso cuando son dolorosas. Jojo Moyes aborda temas complejos como la discapacidad y la autonomía sin juzgar, invitándonos a la empatía. Al terminar, nos deja una idea que inspira. Vive con audacia, no como una exigencia, sino como un recordatorio de que nuestra vida nos pertenece, merece ser vivida con intención. Es un libro que conmueve, enseña y deja huella, ideal para recordarnos el valor de decidir por nosotros mismos. Gracias. Bueno, profe, nuevamente muchas gracias por asistir a esto y por acompañarnos a responder estas preguntas acerca de esta literatura. Y a ustedes, gracias por escuchar este podcast. No, gracias a ti, Sara, por la invitación, gracias a la Fernanda también por la invitación, y también a todos los que están escuchando, pues invitarlos a que sigan este camino de la literatura. Gracias.
Hay decisiones que, aunque a veces parezcan pequeñas, terminan cambiando la forma en que vemos nuestra propia vida. Solo se vive una vez y hay que hacerlo de la forma más intensa posible.